Juliana, muchas gracias. Ha sido una presentación Ok, espectacular. Eh, muchas. y vamos a continuar con nuestro programa. De hecho, ahora en este momento voy a dejar con ustedes y mientras estoy haciendo el cambio de presentación, quiero dejar con ustedes, si me dan un momento. Que es que se le entrega la internet, esto sería como un dios antiguo y en su momento como que se tendrían que hacer como ciertas danzas para que, como las religiones de la naturaleza que hacían danzas para la lluvia y para el sol, acá tendríamos que hacer como una danza para que vuelva la internet. Pero bueno, vamos a tratar de que no pase, si no les digo que dancen en sus oficinas y sus casas. Vamos a dar esta mini charla de 20 minutos que se llama Tips para hacer user research creativamente, que el título en realidad lo puso Paulo, el que recién acaba de hablar, y me muero de la risa porque en realidad yo creo que hago o hacemos todo muy creativamente porque en general me he acostumbrado a hacer user research sin recursos, o sea, sin recursos de ningún tipo, sin tiempo, sin plata. Entonces de ahí nace la creatividad, tenemos 3 días, ¿cómo lo hacemos? Y no tenemos plata, ¿cómo lo resolvemos? Así que bueno, antes de empezar nos presentamos. Charán, acá la tengo a Itzel, que está en el equipo hace muy poquito. Itzel, si estás por ahí, ¿querés contarnos un poquito de vos? Acá la gente va a estar muy contenta. Aquí estoy, aquí estoy. Muchísimas gracias, mucho gusto, me da muchísimo gusto estar aquí. Como dice Vero, tengo muy poquito tiempo colaborando con Multiplica Lab, pero con muchas ganas y con muchas ideas nuevas para poder cambiar un poquito de áreas. Yo trabajo en investigación cualitativa, me gusta mucho la parte multicultural y la diversidad de ideas, como podrán leer por ahí, y he colaborado en muchos proyectos de investigación y ahora pues internándome en este mundo digital y del Internet. Muy bien, muy bien. Y aquí vengo yo que estoy horrible. O sea, en verdad si me ven personalmente soy guapísima, pero bueno, en la foto salgo así, perdón. Que, bueno, como decía David hace un ratito, estoy colaborando en un grupo que se llama UX Experts en Google. Detesto la palabra experts porque me parece que eso tengo como una visión un poco más socrática, donde solo sé que no sé nada y lo voy investigando todo. Pero bueno, así se llama el grupo. Y también entré el mes pasado como mentora en Endeavor, así que ahí también estoy colaborando con los productos digitales. Y bueno, y soy ahí la directora de Multiplica Lab, que nunca uso la palabra directora, siempre uso coordinadora, que me parece un poco más humana, pero ahí estoy y nos pueden seguir ahí en Vero Trainer y tengo un blog y bla, bla, bla. Bueno, vamos a hablar de 3 conceptos para empezar. Tenemos 20 minutitos y vamos a hablar de estos 3 conceptos rápidamente y les vamos a contar algunas cosas interesantes y divertidas que hicimos. El primer concepto que me parece súper interesante es poder diferenciar user research de usability testing. ¿Qué es esto? Miren qué interesante, estos círculos los armó Google en su metodología que se llama Design Sprint, que hace un mix entre Design Thinking y Scrum, que es súper, súper, súper interesante. Entonces ellos dicen, primero hay que comprender, uno después define la estrategia digital, después uno idea soluciones, define por dónde va, prototipa y valida. Entonces, ¿dónde va la parte de User Research? Va acá, o más bien, ¿cuál es nuestro objeto de estudio cuando hacemos User Research? Ese ser humano con sus necesidades y sus frustraciones. Ahí estamos haciendo User Research. Y charán, charán, cuando prototipamos y necesitamos validar la usabilidad de los prototipos o validar si los prototipos realmente cumplen con esta función que nosotros nos dimos cuenta que eran importantes, ahí vamos a hacer usability testing. Así que me parece interesante y, y piola, en Argentina se diría piola, algo con las necesidades y las frustraciones de los usuarios. Siguiente, comprender el lugar del trabajo quali, y acá la dejo a Itzel que nos cuente un poquito porque ella es ahí como la experta del trabajo quali. Bueno, pues es importante que podamos diferenciar entre las dos técnicas, que sería la quali y la quanti, que viene de esto que nos estaba contando Vero, pero lo principal es saber que la parte quali es aprender cuáles son estos porqués de los problemas y las percepciones de de las diferentes personas que participan dentro de nuestros estudios, que podrían ser, como vemos aquí, los stakeholders, los operadores de contact center, los mismos usuarios y los clientes, y también nosotras mismas cuando estamos analizando y escuchando, tanto observando e interpretando todo lo que nos están contando las personas que son los que nos van a dar después los resultados.
que lo importante de esto es aprender a triangular entre la técnica quali y la quanti, que la quanti lo que va a hacer es pues darnos este respaldo y este peso a las ideas y validar todas las hipótesis que pudimos haber ido creando durante el proceso. Completamente. Sí. Ajá. Adelante. Y acá tenemos entonces, en las técnicas quali hacemos entrevistas, focus, pero algo súper interesante es que, por ejemplo, cuando entregamos a ver, he visto informes de focus groups donde dicen el 75% de los usuarios dijo esto. Y no, ese no es el momento de validar hipótesis. O también, justo hace 15 días, una persona de San Francisco me dijo, qué bueno, vas a hacer una entrevista para validar tu hipótesis. No, para validar mi hipótesis no, porque una persona no va a validar una hipótesis. Yo a partir de una persona voy a sacar un insight y voy a decir, guau, irá por acá la cosa. Y después voy a hacer una encuesta donde me contesten muchísimas más personas. De validar eso. Hay que escuchar, pero que se equivoca. Muchas veces está demasiado lejos de lo que realmente pasó. Entonces, les vamos a contar algunos ejemplos de cómo hicimos research, user research y usability testing así como salteado. Lo primero es algo que hicimos hace un tiempito en Medellín, ahí en la tierra de Juliana, que recién hablaba, que me pareció como súper interesante para una comunidad swinger, o sea, swinger y de tríos, una comunidad de adultos. Entonces les dije, bueno, vamos a hacer focus groups con usuarios de la comunidad, porque yo necesito entender cuáles son las necesidades y cuáles son las frustraciones. Entonces, siempre surge esto, uy, pero ¿qué necesitamos? ¿Una cámara Gesell? No, les dije, ustedes tienen una cadena de sex shops, ¿no? Sí, bueno, podemos usar el sex shop en distintos horarios, y ahí los chicos de la oficina de Medellín me súper ayudaron con la logística, entonces le dije a Pablo, que es el dueño, este es el único cliente que podemos nombrar que se llama Guía Cereza, porque claro, obviamente son un cliente open-minded y no tienen ningún problema en que los nombremos. Pablo, que es un genio, que es el dueño, le dije, Pablo, ¿podemos conseguir chocolates para cada uno de los usuarios? Miren esto, armamos las sillitas, los esperamos con chocolates, una alfombra fucsia en el medio, una pizarra, post-its para todos. Entonces, cuando llegaron las parejas y la gente, los esperamos con un cafecito, los esperamos con una cosita y qué sé yo, y empezamos a hablar de cuáles eran sus necesidades y frustraciones en cada paso del Research Journey. ¿Y qué fue lo que hicimos? Les dimos post-its para que escriban en papelitos el primer paso. A ver, ¿qué información necesitan saber cuando quieren conocer a una pareja, ¿no? Para encontrarse? Entonces, cada uno escribiendo en su papelito. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay gente que es súper extrovertida y habla un montón y tapa a la gente, como yo quizás, y hay otra gente que es un poco más tímida y muchas veces tiene cosas súper interesantes para decir, pero los otros los tapan. Entonces, esto de que escriban en el papelito y que vayamos en ronda, está bueno para que todos tengan su momentito para hablar, su momentito para pensar solos y para hablar. Y a partir de eso, empezar a discutir y empezar a hablar. Una de las cosas que fue súper interesante de esto es que el dueño me decía, Vero, hace 10 años que la gente me pide, queremos tener amigos en la red, en la comunidad sexual, y me decía, y construí toda la funcionalidad de amigos, y ahora de repente, amigos no. Entonces me dice, pero ¿qué onda? O sea, ¿amigos o no amigos? Entonces esto salió al focus, y cuando ellos mismos me decían, bueno, porque queremos amigos, bueno, ¿para qué quieren amigos en la comunidad? No, bueno, y empezaron a decir, es que necesitamos saber con quién chateamos, porque si no, yo por ahí empiezo a chatear con una persona y al día siguiente o cuando llego a casa me olvidé con quién chateé de toda la gente que hay en la sala swinger. Entonces dijimos, ok, esa es la necesidad. Bueno, ok, eso se puede resolver de un montón de formas. No hace falta la funcionalidad de amigos, que es lo que ellos conocen. ¿Y a qué vamos con esto? A que cuando uno hace un focus group o una entrevista en profundidad, hay algo tremendo, que es
que no vamos a escuchar específicamente lo que dicen, vamos a escuchar el metadiscurso, o sea, un poquito más atrás de lo que llegan a decir y de lo que llegan a expresar. Esta es la típica frase que se super usa de Ford, que dice, si les hubiese preguntado a mis clientes qué querían, me hubiesen dicho caballos más rápidos. Es que el tema es, ¿qué quieres, caballos? ¿Pero por qué quieres caballos más rápidos? ¿Vos lo que querés es velocidad? Bueno, déjame que te construya un auto, ¿sí? Entonces, esto es el análisis del hecho discursivo, pero es interesante porque no es solamente el hecho discursivo. Impresionantemente es aprender a escuchar lo que el usuario no dice. O sea, es un arte un poco psicoanalítico y lacaniano, pero es escuchar un poco más atrás de las palabras que llegan a expresar, ¿sí? Usability testing, con ellos mismos también hicimos, teníamos que hacer pruebas de usabilidad pura del sitio, del e-commerce, y tampoco teníamos tiempo. Entonces me dice Pablo, el dueño, mira, Vero, que hay un montón de administrativas, contables que nunca en su vida entraron al sex shop online. Entonces, bueno, perfecto. Entonces las entrevistamos a las señoras de 60 años y venían de a una a la oficina de Pablo, del dueño. Entonces les decíamos, bueno, imagínate que querés comprar un consolador de regalo para tu sobrina, no sé. Entonces, ahí veíamos una persona por vez intentando comprar y equivocándose con todo. Esto que decía Itzel al principio, que el trabajo cuál es para entender el por qué. Acá lo importante, un informe de usabilidad no debería ser, vinieron 6 usuarios y 4 de 6 se equivocaron con tal cosa. No, porque acá no estamos haciendo quanti. Acá lo que vamos a ver es por qué se equivocaron, con qué se trabaron, dónde miraron, que en realidad tenían que mirar para otro lado, para dónde se fueron, por qué se confundieron. Así que bueno, fue más que interesante, imagínense personas administrativas de 60 años tratando de comprar algo con todos sus tabúes propios de la religión y propios de la sociedad y con todos los miedos que también da la tecnología. Siguiente, bueno, acá ven mi cara de deteriorada. Esto que hicimos fue para una empresa de autobuses donde necesitábamos entender cuáles eran los conceptos de la gente, porque algo que nos pasa normalmente es que la gente de negocio, la gente de e-commerce, de los clientes nos dicen, no, pero los clientes entienden todo, ellos saben absolutamente todo, ellos saben comprar, conocen la compañía perfectamente. Entonces, pecamos, si utilizáramos esta palabra de la religión, digamos, pecamos en decir, obvio, que los clientes conocen nuestro lenguaje interno. Obvio que son expertos en nuestra industria. Y no. Entonces lo que hicimos fue juntarnos en la cafetería de la estación de autobuses a hablar con los tipos que están, o sea, con la gente que está en la taquilla, en la boletería, y empezamos a pensar quiénes son los usuarios, quiénes son los clientes, y cuáles son las palabras que conocen y las palabras que no, cuáles son los conceptos que sí conocen y conceptos que tienen que aprender. Y esto es porque a mí me parece francamente que los sabios en las organizaciones son esta gente que tiene contacto diario con las personas y habla con las personas. Y de hecho, para mí es súper divertido porque yo hago esto y hacemos esto con gente de la taquilla, gente del contact center, usuarios también, y después hacemos estas mismas entrevistas en profundidad con la gente de negocio y con la gente de e-commerce, y hay un gap de la hostia, y en general, la verdad es que lo que piensa el equipo de e-commerce sobre los usuarios, muchas veces no tiene nada que ver con los usuarios reales. Así que ese es el gap que tratamos de unir y que tratamos de generar puentes en nuestras dinámicas. Miren, acá estamos de nuevo, pero con la gente del contact center, y estábamos tratando, bueno, si se ve por acá, estamos planteando ejes donde decimos, bueno, a ver, si pusiéramos usuarios en estos distintos cuadrantes, ¿cuántos conocen de tecnología? Los que más conocen de tecnología, los que menos conocen, los que más conocen de nuestra industria y los que menos conocen, y plantear distintos usuarios con distintos escenarios para entender las palabras que conocen y las palabras que necesitan, las palabras y los conceptos que necesitan aprender. Siguiente, y ya casi terminamos. Otra cosa que hicimos para una universidad fue muy interesante porque necesitábamos entender qué información busca cada tipo de prospecto. De hecho, una vez Gael, francés de aquí de la Oficina de México, me dijo, Vero, ¿qué buscan los prospectos cuando entran a la página de la universidad? Le dije, no, pero es que, espera, porque son un montón de tipos de prospectos. Porque uno es el chico de preparatoria que entra, otro es el papá del chico de preparatoria, otro es el que busca una carrera universitaria, otro es el que busca un posgrado. Entonces, para entender lo que buscaban los papás, nos fuimos a esta es la recepción donde estaban esperando para ser atendidos, y me senté ahí con una libretita y dije, hola, ¿qué tal? Mira, estamos tratando de optimizar el sitio. ¿Llegaste a entrar al sitio? ¿Sí, no? ¿Y qué información encontraste? ¿Qué información venís a buscar? Entonces los papás empezaban a contarnos y uno nos decía, la información de becas está mal, es porque ustedes nos dan
lo cual es fabuloso porque muchas veces el sitio está mal y ellos obviamente lo atribuyen a la empresa, dice, porque ustedes no son transparentes en la información de las becas. Y muchas veces no es la intención no ser transparentes, pero lamentablemente la información quedó confusa por el equipo de e-commerce. Entonces esto es súper interesante, tender puentes con los usuarios reales. Charán, otra cosa que hicimos fue entrar a las aulas. Y fue fabuloso porque hablamos con la PM del proyecto y yo les decía, necesito hacer focus groups con alumnos. Ah, miren, me puse la alarma para terminar puntual. Ahí ya queda un solo punto y terminamos. Entonces lo que hicimos fue entrar a las aulas, hacer un split en la pizarra y decir, chicos, vamos a hacer las 10 peores cosas del sitio, las 10 cosas que detestan del sitio actual, y cómo sería el sitio ideal para ustedes. Y una vez más, cuando ellos hablaban de las cosas que detestaban, yo lo que estaba interpretando detrás era cuáles eran las frustraciones de ellos. Y cuando ellos hablaban del sitio ideal, ok, ¿por dónde va el deseo? ¿Por dónde va ese motor del corazón y de las necesidades, ¿no? Siguiente, perdón, vuelvo acá un segundo, y ahí ya terminó, Paulo, para que no me asesines. Algo interesante es que con la PM de la facultad nos volvimos locas porque no teníamos el permiso de nadie, porque era un engorro total, decían focus groups, bueno, ok, tenemos que ir a la cámara GESEL de la universidad en el campus tal, y lo que hicimos fue, yo le dije, ay, no importa, Jess, se llama Jess, le dije, vamos a las aulas. Entonces fuimos y golpeamos la puerta y les decíamos a los docentes, hola, ¿podemos hablar 15 minutos con los chicos? Imagínense los docentes, sí, obvio, chicas, pasen y hablen. Entonces ahí empezamos a jugar con los alumnos completamente improvisado y saltando todas las reglas. Y lo último es una cosita que hicimos hace re poquito aquí en Perú, que de hecho todavía estamos terminando este proyecto súper, súper interesante. Entonces, de nuevo, ellos querían hacer, el cliente que venía del lado de marketing quería hacer focus groups para entender la usabilidad. ¿Qué problema? Porque la usabilidad no se analiza desde el hecho discursivo, sino desde la observación. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos esto? Ponemos una mesita, yo voy con la compu, damos unos regalitos, que de regalitos dábamos estas lamparitas que se ponían en la compu. Entonces le pedíamos a gente que pasaba por el supermercado que intente comprar una leche y los observábamos. Y conmigo estaba ahí el director de e-commerce que me decía, les sacaba fotos de todo esto y le mandaba a su equipo por WhatsApp. Y me decía, no puedo creer que no hacemos trabajo de campo todas las semanas. Así que, para finalizar, quiero finalizar con esta frase de Agustín de Hipona, que seguramente conocen, que dice que Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Y lo mismo sería, o por lo menos creo que podríamos utilizarlo para nosotros, que es comprende la esencia del usability testing y del user research y hazlo exactamente como quieras. Una vez que entendemos los conceptos, realmente podemos inventar absolutamente todo lo que se nos pase por la cabeza, porque si entendemos los conceptos tenemos todo. La vez pasada, o hace años, hace 2 o 3 años, me invitaron a dar una charla en Monterrey y yo les dije, bueno, quiero hablar de cómo armar un laboratorio. Y me dijeron, ah, sí, con cámaras, que el señor laboratorio. No hace falta todo eso. Hace falta entender por dónde viene la cosa y a partir de eso la investigación se puede hacer en Starbucks, se puede hacer en un supermercado, se puede hacer entrando a las aulas, se puede hacer en absolutamente todos lados. Así que creo que esa sería la esencia, ¿sí? Charán, hemos terminado. Así que bueno, si por ahí hay preguntas o cositas que nos quieran decir, Paulo, aquí estamos para contestar o para hacernos las mismas preguntas y más preguntas todavía. Buenísimo. Gracias, Vero. Bravo. Charán. Sí. Sí, Vero, muchas gracias. De hecho, tenía un par de preguntas reservadas, de hecho, que aparecieron luego en la presentación de Juliana, y que tenía que ver, ¿verdad?, con los procesos de investigación. Y aunque a José Francisco Astorga, me parece, que es uno de los 170 asistentes que tenemos en este momento en la sala, así que bravo por todos ustedes que están escuchándonos a esta hora. Yo a José Francisco le respondí algo, Vero, pero quería que quizás tú podías complementarlo, porque él decía de la importancia de la UX en las empresas, ¿qué diferencia hay entre realiza una investigación con usuarios y pruebas con usuarios y análisis de métricas? Okay. Yo le comentaba que son cosas diferentes, pero me encantaría que tú pudieses aportar algo más. Y si me permites, lanzar otra de inmediato, una de Benjamín Beltrán,
que cuando hablamos de hacer pruebas en el proceso de diseño de un producto, ¿quién debería encargarse de hacer esas pruebas? Yo hace un rato bromeé y decía, bueno, ¿quién, en el caso de una empresa, Multiplica. quizás trabajar con Multiplica, con nosotros, ¿verdad? Pero en realidad, en rigor, eh, ¿quién del equipo de trabajo a cargo de un proyecto es el más indicado para realizar estas pruebas? ¿Sí? Bueno, bien, voy con la pregunta una de Astorga, ¿no? Creo que Buenísimo. se llamaba el vestido. La primera pregunta, a mí me parece súper interesante estos círculos que, la verdad, yo siempre, o a ver, desde que empecé en esto era como todo medio un mix todo esto, usability, read, era como toda una ensalada. Después me acuerdo en Buenos Aires hace 5 años que se decía, la usabilidad no se mide con un focus group, y casi que éramos los enemigos de los focus groups, y alguna vez fui a Colombia a hablar en contra de los focus groups, pero hay algo interesante que es entender esto. Yo creo que esto es maravilloso, esto de que, como lo plantea Google basándose en Design Thinking, es una cosa es comprender, y cuando comprendemos las necesidades y las frustraciones de los usuarios, ahí sí vamos a usar entrevistas en profundidad, vamos a ir al contact center y vamos a decir por qué llama la gente, cuáles son las dudas, cuáles son las necesidades de la gente, vamos a ir a las aulas, vamos a hacer todo esto para entender a los usuarios. Y después, el equipo de UX va a crear, va a definir, va a prototipar, y cuando tengamos los prototipos vamos a validar esos prototipos. Entonces ahí las técnicas van a ser otras, y van a ser, por ejemplo, el think aloud, agarrar un prototipo y pedirles a los usuarios que resuelvan algo, y ver ese vínculo humano-computadora, o sea, ver cómo los usuarios pueden resolver las cosas o no resolverlas. O sea, acá en comprender, en User Research, el objeto de investigación es el ser humano con sus frustraciones. Y acá, en Usability Testing, el objeto de estudio es analizar si nuestros prototipos realmente están bien hechos o no y los tenemos que rehacer. Esto es una forma de mapear y es una forma de pensarlo, ¿no? Completamente discutible y repensable, pero me parece que es muy interesante. Ahí respondí a la primera. Bueno, y la segunda, que Benjamín creo que se llamaba, ¿no? Que decía, ¿quién tiene que hacer las pruebas? Miren, me hago exactamente la misma pregunta. Yo creo que, por un lado, es necesario que haya especialistas y frikis especialistas, así como estamos en Multiplica Lab. De hecho, nosotros en Multiplica tenemos la división esta que coordino humildemente, que se llama Multiplica Lab. Entonces nosotros ayudamos a todas las oficinas a hacer toda la parte de User Research y Usability Testing. Pero por otro lado, hay algo que siempre nos preguntamos, y que de hecho me acuerdo que me preguntó, que esto lo hablé con un tipo que escribió un libro, Lean UX, que lo hablé en New York, y me dijo, ¿quién te parece que esté? Me dijo, porque muchas veces es como si nosotros viéramos la película desde investigadores, como vemos Forrest Gump, y después queremos volver de ver la película en el cine y sentarnos con los chicos y no sabes la película que vino porque Forrest corría. Y la verdad es que la sensación de ver a Forrest corriendo versus contárselo a otro, a veces hay mucho gap. Entonces, francamente, para mí es un desafío esto, pero qué interesante sería poder incluir al equipo de ideación y de prototipado que venga y que participe en la parte de User Research. Lo cual a veces es complicado fácticamente, porque decís, no, bueno, es que los chicos están haciendo otras cosas porque en el salvajismo de la vida cotidiana, quizás están en otro proyecto o quizás están haciendo otras cosas, pero qué interesante. Yo creo que el mundo ideal es donde los diseñadores de UX forman parte de la investigación. Más allá de que haya un cabecilla friki especialista, qué interesante sería que formen parte. ¿Sí? ¿Tenemos alguna preguntita más? Buenísimo. Solamente un par de comentarios, Vero. Paula Daos te manda saludos y dice, bueno, cuánta energía y motivación como siempre, así que felicitaciones para ti. Y Gracias. Gonzalo, bueno, excelente, el research debe hacerse en cualquier parte, el consumidor usuario no es tonto. Un buen comentario, ¿no? Ujú. Completamente, Eh, completamente. Tengo una última pregunta, Vero, Ujú. de Juan Carlos Aiquipán. ¿Cuáles deberían ser los entregables del User Research y Usability Testing? ¿Hay variables que manejar? Saludos a Vero desde Lima. Qué interesante, qué interesante. Miren, cuento esto súper rápido. Hace muchos, muchos años yo empezaba con todo esto, y para mí yo hacía como informes, cuando hablábamos de usability testing, hacía como informes cuantitativos. Entonces decía, 3 de 9 usuarios se equivocaron con esto, 2 de 4 se equivocaron con lo otro.
Y para mí era importante eso. Y me acuerdo que fui justo a, bueno, una empresa grande y muy linda y empecé a ver informes de cómo lo hacían en Estados Unidos y que como lo hacía una psicóloga que trabajaba en usability testing. Y observé que en realidad lo que notaba la psicóloga eran insights y observaciones. Los usuarios se pierden por tal cosa. Pareciera que se extravían porque la palabra tal que tiene ese botón, pareciera que esa palabra no pertenece al vocabulario propio de la persona, ¿no? Entonces, esta psicóloga hacía este análisis, y qué es lo importante, que este análisis completamente cualitativo, este informe que tanto de User Research como de Usability Testing es cualitativo y es así profundo, estas son hipótesis que creamos. Yo creo que hay un problema con esto, creo que pasa por acá la cosa. Pero cada cosa que encontremos tenemos que ligarla a un indicador. Por ejemplo, cuando hicimos este trabajo en el sex shop, perdón, en la guía, que es que también hicimos usability testing en la guía sexual, había una cosa que decía nombre de usuario. Y en la prueba de usabilidad, una de las personas, el nombre de usuario, puso su nombre y apellido. Entonces, cuando después continuó, se dio cuenta que su nombre y apellido era lo que iba a salir en la comunidad sexual. Entonces, después nos miren y dicen, no, es que no quiero que salga mi nombre y apellido, ¿sí? O sea, porque ese label no decía algo como nombre fantasía o nombre con el que te vas a mostrar a tu gente. Y muchas veces hay anonimato en esto, ¿no? Entonces, terminó la prueba de usabilidad y nos ponemos a hablar con el dueño, con Pablo, y Pablo me dice, ¿sabes la cantidad de gente que llama al contact center porque se equivoca con esto? Porque en el usuario pone su nombre y apellido verídico y después se quieren matar porque se equivocaron y no quieren que aparezca su apellido en la guía sexual. Entonces, lo que hay que hacer es tener estos hallazgos en el informe cualitativo y después buscar un indicador y de repente darnos cuenta de que sí, en el contact center, en el call center, todo el tiempo la gente está llamando, pidiendo por favor que le cambie el nombre de usuario porque se equivocó, puso su nombre y apellido real, ¿sí? Entonces, cada punta quali tenemos que atarla a un indicador que realmente nos dé respaldo para decir que nuestra hipótesis es real y validada, digamos. ¿Sí? ¿Respondí ahí? Sí, buenísimo, Vero, muchas gracias. Bueno, miren, siguen para comentar. Cristina García pregunta si podemos dejar los contactos de los conferencistas o sus redes sociales. Si buscan en el hashtag UX Day, están los Twitter de Verónica, de Itzel, de Juliana, de David, obviamente, y de todos quienes estamos presentando el día de hoy, así que los puedes seguir por ahí y conseguirlos. Bueno, tenemos más preguntas. Miguel Serna nos está preguntando cuáles son los principales KPIs de la usabilidad. Miguel, te voy a contestar por interno porque estamos pasándonos un poco del tiempo, pero no quería dejar de comentar tu pregunta y voy a contestarle a todos públicamente para que todos vean la respuesta. Guillermo Nofre, si me permite, Verónica, nos está preguntando cuál es la muestra recomendable para User Research. Yo aplicaría la técnica y cierto la metodología a lo Nielsen. Cuando hablamos sobre 6 usuarios, estamos identificando el 80-20 de los problemas. Normalmente 8 personas es un número razonable. Y nos permite, ¿cierto?, tener una muestra que no es estadística, sino que nos muestra, ¿cierto?, un patrón de conducta que es importante. No sé, Verónica, si quieres agregar algo más. ¿Vero? ¿Ahí? Aló, ahí sí, ¿no? Vamos. Lo que es importante que la investigación cualitativa no tiene que ver con números. Porque puede ser que agarres a una persona, y algo terrible voy a decir, tiene mucho más que ver con el observador y con la capacidad del observador de observar. Porque si agarras a una persona, miren esto, si yo agarro a mi mamá, que pobre siempre la tomo de ejemplo, y le pido que compre por internet un vuelo a Cuba, la verdad es que con mi mamá me voy a llevar una cantidad de insights de la hostia, y es una sola muestra y yo la voy a estar observando. Pero ahí de qué depende, de que justo la persona, el caso que agarremos, tenga un montón de problemas y de temas, y también depende de que el observador y el escuchador tenga capacidad de escucha y capacidad de observación, porque, a ver, he visto gente en Argentina que me ha dicho, pero yo hago una prueba de usabilidad y no sale nada. Y no es que no sale nada, es que todavía no tenés el ojo preparado para observar. Entonces, acá no importan las cantidades, puede ser una persona o pueden ser
30 personas y pongas una persona, un analista que no tenga cancha observando y que no se dé cuenta absolutamente de nada. Así que las métricas y las medidas van en el mundo quanti. Ahí sí, pero en el mundo quali no hablamos de métricas. Ahí hablamos de casos y de observaciones y de insights. ¿Sí? Súper, pero muchas gracias por la aclaración. Sí, me gustaría solamente agregar, y ya para finalizar, que una pregunta que nos hacen muchas veces los clientes cuando involucramos, ¿cierto? Técnicas de investigación con usuarios, que tiene que ver, ¿cierto? Con representación cuantitativa, porcentaje de representación de sus usuarios, y obviamente, como ha comentado muy bien Verónica, toda la investigación cualitativa no tiene que ver con números, con cifras, sino que más bien tiene que ver, ¿cierto?, con lo que logramos levantar como patrones de uso, intereses y necesidades. Quiero agradecer a todos quienes han participado de esta charla. Vero, a ti especialmente, ha sido una plática muy interesante, como siempre. Gracias a ustedes, y la verdad que me encanta esto de armar el USA. Pablo, cuando me contaste esto, yo te contaba que 2 años seguidos organicé esto en Buenos Aires y terminé una semana en cama por todo lo que involucraba la organización del evento, así que poder hacerlo online y en la internet me parece fabuloso, ¿eh? Buenísimo. Fabulosa la idea de Bueno, yo multiplicar. espero no tener que quedar en cama una semana porque no puedo, pero sí voy a descansar el No, fin de semana. Eh, perfecto. Gracias, Vero. Chicos, vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos, en realidad van a ser menos, yo diría unos 5 a 7 minutos, para dar inicio al último bloque de charlas y de pláticas, que inicia, ¿cierto?, con Marlos Rubianes y Sandra Vilches, que son consultores de nuestro equipo de UX en Lima, Perú. Eh, Ellos nos van a hablar, ¿cierto?, sobre identificación de buenas prácticas y para crear pautas de usabilidad para proyectos digitales, algo muy interesante porque tiene que ver con la documentación, ¿verdad?, de un proceso al interior de una organización, y que puede significar, ¿cierto?, esta manual, esta guía, ¿cierto?, para responder de una manera uniforme al desarrollo de proyectos digitales. Y finalmente vamos a cerrar con una presentación de UX y métricas, que tendré el gusto de realizar junto a Cristóbal Bello, consultor del área de métricas de Multiplica, denominado Metriplica, y que estaremos con mucho gusto esperándolos dentro de un rato. Sin más que agregar, entonces, los dejamos invitados a que se mantengan en línea. Pueden ir a prepararse un café, pueden ir, ¿cierto?, a tomar un vaso de agua, y nos vemos en unos minutos.